grabar primero. Ahora sí. Compartir pantalla, pizarra. Bueno, una vez que entendimos todo eso, podemos pasar a los ejercicios porque yo voy a escribir ahora acá al costadito las ecuaciones que se usan en los distintos movimientos, ¿sí? Se llaman ecuaciones cinemáticas porque van a tener un marco de referencia. Entonces tenemos, por ejemplo, la posición en el eje Y y la vamos a escribir como Y igual a menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el seno. Bueno, voy a dejar un espacio para escribir el tita después con mis palabras, porque si no, no lo puedo hacer con esto, más la posición inicial. Después vamos a tener la velocidad en I, ¿sí? Que habíamos dicho que teníamos el vector velocidad, entonces va a ser velocidad en I igual a menos la gravedad por tiempo más velocidad inicial por el seno de tita. Después lo escribo. Vamos a tener también las ecuaciones cinemáticas para el eje X. Recuerden que ahora tenemos dos ejes, dos movimientos distintos, uno hacia arriba y uno hacia el costado. La posición en X va a ser X igual a velocidad inicial por el coseno de tita por el tiempo más la posición inicial, vamos a poner XY, y la velocidad en X va a ser igual a, como habíamos dicho antes, como la velocidad es siempre constante, va a ser exactamente igual a la velocidad que vimos recién en la ecuación, la componente de la velocidad inicial, ¿sí? La velocidad va a ser la velocidad inicial por el coseno de tita. Voy a escribir todos los titas que me faltaron. Acá va uno, acá va otro, acá va otro, y acá va otro. ¿A qué le recuerdan estas funciones? ¿Les recuerdan a algo o a nada? A las de la... Oh, no me sale. Las que vimos... La que tenemos que pasar, por ejemplo, para averiguar y todo eso, ¿no? Bien. Tipo como la anterior. Bien. ¿Por qué? Porque los movimientos parabólicos son es como mezclar dos movimientos que nosotros ya vimos. Nosotros tenemos el movimiento rectilíneo uniforme, que es cuando algo se mueve a una velocidad constante, y el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es cuando algo tiene una aceleración. Entonces, si nosotros combinamos un eje X, o sea, una pelotita que va, ¿sí? A ver, esperen que voy a hacer más o menos. Bueno, no era esa la idea. Tampoco. Lo voy a hacer con la herramienta, va a ser más fácil. Si nosotros tenemos una pelotita, ¿sí? Que hace este movimiento. Nosotros tenemos un movimiento así, que va a ser siempre constante, o sea, la velocidad en X va a ser siempre constante, ¿sí? Velocidad
en X es constante. ¿Y qué movimiento tenía velocidad constante? De los que ya vimos. El movimiento rectilíneo uniforme. Exacto, el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, esta pelotita en X se va a mover con un movimiento rectilíneo uniforme. O sea, si nosotros le sacáramos la altura, es lo mismo que cualquier movimiento rectilíneo uniforme que nosotros hagamos. Y ahora hagamos al contrario, saquemos el eje horizontal, olvidémonos que la pelotita va recorriendo y pensemos en el vertical. La velocidad va a depender siempre de la gravedad. Entonces no es constante. Pero siempre va a tener una misma aceleración, o sea, una aceleración constante. La aceleración va a ser constante. ¿Y a qué los hace acordar esto? Al movimiento rectilíneo uniformemente variado. Exactamente, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, si nosotros sacamos la distancia así y nos enfocamos en el eje Y, va a ser como si fuera un tiro libre. ¿Se acuerdan cuando tiramos la pelotita para arriba? Bueno, va a ser exactamente el mismo movimiento. Va a llegar hasta arriba del todo, la velocidad va a ser 0 y va a bajar. Eso pasaba en el tiro libre. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, entonces, si nosotros vemos estas dos ecuaciones en Y, son exactas, sacando esto, si nosotros acá ponemos velocidad inicial, son las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y si nosotros acá y acá también, bueno, acá también no, pero acá y acá ponemos velocidad inicial, estos movimientos, estas ecuaciones, perdón, van a ser igual a las del movimiento rectilíneo uniforme. Y se usan de la misma manera. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Sí. Bueno, entonces ahora vamos con las actividades a corregirlas. La primera actividad dice, la tengo por acá, que un caño de una fuente de agua está inclinado a 60 grados sobre la horizontal, o sea, sobre el eje X. Dice, si sale agua del caño con una velocidad inicial de 10 metros sobre segundos, ¿sí? ¿Qué dibujo formará el chorro de agua? Esta actividad yo se las puse como introductoria para que se den cuenta y aprovechen la importancia de los dibujos en estos esquemas, ¿sí? Es muy importante que en estos movimientos, por ahí no en el movimiento rectilíneo porque era una recta, en el rectilíneo uniforme también era una recta, pero en el tiro parabólico es muy importante que ustedes dibujen para saber de qué movimiento estamos hablando, porque hay 4 tipos. ¿Sí? Entonces es muy importante que ustedes lo primero que hacen antes de empezar cualquier problema de tiro parabólico es dibujar. Entonces, ¿cómo va a ser el dibujo de este movimiento? ¿Qué dibujo va a formar el chorro del agua? Una parábola. Una parábola, o sea, un tiro parabólico, ¿no? Sí. Va a salir Exacto. El parabólico completo. el completo, va a salir de 0 y va a hacer algo así. ¿Sí? ¿Qué datos tenemos? Los grados. Los grados, o sea que sale con un grado de 60, o sea,
Ahí. ¿Y qué más tenemos? La velocidad inicial. Perfecto. Que va a ser de 10 metros sobre Metros. segundos. Sobre segundo. Bueno, entonces, de esta manera ya tenemos el dibujo que forma el chorro de agua. El A era simplemente hacer eso. ¿Sí? ¿Alguno lo pudo hacer? Yo. Yo también. Perfecto. Después pregunta, ¿qué altura máxima forma el agua? ¿Qué altura máxima? Hay una fórmula para eso también. Había una fórmula para eso, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que nos decía la fórmula? La voy a escribir por acá. Que la altura máxima era igual a la velocidad ¿Eso es todo el A, inicial. Manu? No, este es el B. O sea, es el A2. O sea, sigue el mismo problema, pero otro inciso. Ah, Que dice qué altura máxima alcanza el agua. Nosotros decíamos que la altura máxima va a ser velocidad inicial por el seno de tita, de ahora lo escribo, al cuadrado, dividido 2 por la gravedad. Eso lo tenían como en un apartado de datos importantes antes del 3, ¿sí? Tenían como algunos datos que les iban a servir para estos ejercicios. Entonces ahora, para saber la altura máxima, que es esta de acá, y va a ser exactamente taca, 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 a ver si puedo lograr. Acá, esta de acá va a ser la altura máxima. Entonces vamos a reemplazar altura máxima igual. La velocidad inicial es 10 metros sobre segundos. Por el seno De 60. de 60 al cuadrado dividido 2 por la gravedad, era 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Manu, ahí la gravedad va positiva. Acá la gravedad va positiva. Sí. Ah, listo, genial. Déjame confirmarlo por si me estoy confundiendo, pero sí. Bien. Entonces esto, ¿cuánto les dio? Yo en mi resolución la hice con esta de acá. Entonces, me tiene que haber dado lo mismo que a ustedes, pero los que lo hicieron con esta fórmula, ¿cuánto les dio? $3,75. Perfecto. ¿Lo hiciste con gravedad positiva o negativa, Juanín? Positivo. 3,75. Manu, una pregunta. Sí, Si vos lo hiciste con la primera fórmula, ¿qué reemplazaste en tiempo? lo saqué primero con la fórmula, con esta. Primero saqué con esta, yo tenía la gravedad negativa, la velocidad inicial y el seno, y la velocidad ni le puse 0. O sea, le puse la velocidad acá, esta de acá. Entonces yo sé que la velocidad ni es, acá es 0, la gravedad ya la sé, el tiempo va a ser 0 porque no salió todavía, la velocidad inicial es 10 metros sobre segundos,
y el seno es 60. Entonces así saqué el tiempo, que me dio 0,86, y después lo reemplacé acá, y me dio 3,74, o sea, me dio lo mismo. Puede variar un poco los... Listo, ok. ¿sí? Siempre que vean las resoluciones que yo tengo, piensen en que pueden variar, tener un orden de error por la cantidad de cosas que yo acoté antes, porque a veces puedo tomar 2 decimales, algunos toman 3, algunos toman todos, otros lo hacen directo todo en la calculadora, entonces la calculadora te toma todos los decimales. Entonces siempre puede variar un poquito. A mí me dio 3,74, a Juani 3,75, está perfecto. ¿Sí? Si les da 3,80 también va a estar bien. ¿Sí? Bueno, este es el I. Voy a intentar hacer el 2 acá, así no guardo tantas pantallas. El 2 dice, el 3, perdón. ¿Cuánto te dio? 13,75. 13,75. A ver, déjame Pasa que revisar. el 10 metros sobre segundos y el seno de 60 era, o sea, tenías que multiplicarlo por 2. Claro. Seno de 60 al cuadrado, todo esto Ah, no, pará. No A sé qué ver. tengo mal. al cuadrado te da 75. Lo de arriba te tiene que dar 75. Dividido 20. Sí, da 3,75, Juani. A ver. Hay alguna cuenta ahí que está mal. Mira cómo es. Manu, Sí. Berna se fue porque no le anda la compu por Wi-Fi. Bueno, espero que después lo puedan ver por lo menos por YouTube. No. Sí, ahí está, bueno, 9,5. Perfecto. Mira, Bueno, el 3 dice a qué distancia del caño hay que colocar el subidero. ¿Qué significa eso? A qué distancia hay que tener acá para que el agua caiga adentro de algo que no me chorree para todos lados. ¿Sí? Entonces esto va a ser el X máximo. ¿Cómo sacaron el X máximo si alguien lo hizo? Manu, con ¿vos la podés poner fórmula. las fórmulas? Porque me re pierdo si no. ¿Cómo? Tipo, que no entiendo. Que no sé usar bien las fórmulas, ¿no las podés ir poniendo vos? Tipo, ¿cómo la vas sacando? Bueno, esto de acá es esta. Pollo. Sí, esa sí la entendí. Después, Ahora bueno, la pongo. X máximo. ¿Alguien sabe cómo? ¿Alguien la hizo de alguna manera? Yo. Es igual a velocidad inicial por coseno Sí, por tiempo de vuelo. perfecto. Eso también lo tenían en los datos importantes, ¿sí? X máximo es igual a la velocidad inicial por el coseno de tita por el tiempo de vuelo, o sea, el tiempo acá, que tardaba en llegar acá. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bien. Sí. ¿Cuál es la velocidad inicial? 10 metros sobre segundo. Perfecto, 10 metros sobre segundo. Tita es 60 grados, ¿no? Sí. ¿Y el tiempo de vuelo? No te lo da, lo tenés que sacar. Lo tenés Claro. que sacar. Perfecto. ¿Y cuál va a ser?
Entonces, Ahí también una fórmula. Una pregunta, Manu. Ahí en la fórmula para sacar tiempo de vuelo dice 2 por velocidad por seno, creo. sí, Sí, ¿con velocidad te referís a velocidad inicial? sí, Ah, ok. Sí, yo también le iba a preguntar lo mismo. 2 por velocidad inicial por el seno Dividido la verdad. de tita dividido la gravedad. Y esto es 2 por 10 metros sobre segundos por el seno de 60 dividido 10 metros sobre segundos al cuadrado. Y esto da, si no me equivoco, ¿cuánto les dio? No tengo una calculadora. ¿Nadie lo tiene hecho? 1,72. A mí me dio 1,73, sí. Bien. $1,72 segundos, ¿sí? Hasta acá vamos bien. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, entonces este numerito lo vamos a reemplazar acá. 1,72 segundos. Y ahora sacan esta velocidad, esta posición en X máximo. 10 por el coseno de 60 por 1,72, ¿cuánto les dio? 8,65 me dio a mí, pero yo lo hice con 1,73. A Está mí perfecto. 8,6. 8,6, 8,65 es lo mismo. ¿En qué unidad va a estar? Este se va con este en metros, ¿no? Sí. Bueno. Para Manu, que... una pregunta. Sí, ¿En tiempo siempre va a ser segundos? si te da el problema, te lo da en segundos, sí, generalmente sí. En estos problemitas así donde no hay que recorrer grandes distancias que tarden horas, sí. Ok. Bueno, yo para que sepan y vean en las correcciones cuando yo se las suba, yo lo hice, a ver, ¿se acuerdan que yo había sacado el tiempo en el anterior y había usado esta? Y había reemplazado el tiempo acá. Bueno, yo ya tenía el tiempo de vuelo. Entonces, ahora lo que hice fue con el tiempo de vuelo, lo multipliqué por 2, a mí me había dado 0,86, lo multipliqué por 2, me dio 1,72, y usé esta fórmula de acá. ¿Sí? Velocidad inicial es 10, coseno de tita es coseno de 60, por el tiempo de vuelo me había dado 1,72, y mi posición inicial yo sé que es 0, entonces fíjense que esta de acá es la Es lo misma mismo. que esta, porque la posición es 0. ¿Sí? Sí. Bien. Voy a guardar esta pantallita y seguimos con el 4 del mismo. ¿Cuál es el módulo de la velocidad del agua cuando ésta cae al sumidero? Lo voy a hacer acá porque me va a entrar. ¿Sí? El 4 va a estar acá. Perdón si los pierdo con el desastre de pizarrón, pero
¿Cuál va a ser la velocidad del agua cuando caiga acá? La velocidad final. Para una pregunta, Juana, ¿vos te has dado 1,73? Sí, a mí sí. ¿Cuánto te dio al final? Porque me manda re mal la calculadora, me manda 53, no sé cuánto. ¿Cuánto me dio el alcance máximo? Sí, 8,65. ok. Listo, era eso. Bien, entonces, Por lo menos no me ahora calculaba. tenemos que sacar la velocidad final. ¿Qué sabemos de la velocidad final? Es igual a la velocidad inicial. Es igual al módulo de la velocidad inicial. ¿Y cuánto es el módulo de la velocidad inicial? 10. 10. 10 metros sobre segundos. Y esa es la velocidad final. ¿Se entendió? ¿Cuál es la velocidad final? 10. Claro, porque es igual a la velocidad inicial. Ah, claro. Bien, ahora sí, voy a guardar pantalla. ¿Puedo borrar? Sí. Ay, Sí. El 4 no, que ahí estoy copiando. ¿no? Voy borrando esto de Ah, acá. pero es lo de... Ah, sí, borralo, sí es lo de velocidad final igual. Ahí está. Estamos, voy a borrar, voy a borrar. ¿Ahora que por el 5, Manu, o hay otro más? No, no, no. Ahora pasamos al B. Ay, Dios. Bueno, ¿qué dice el B? Que una esquiadora realiza un salto en una arista inclinada 25 grados sobre la horizontal y con un desnivel de 10 metros. Si la velocidad con la que empieza el vuelo es de 20 metros sobre segundos, calcular la altura máxima alcanzada y el punto de impacto. Vamos a empezar haciendo el dibujo de la esquiadora. ¿Cómo va a ser este tiro? No olvidé. ¿Alguien lo hizo? Me olvidé. ¿Es el segundo? Sí. Yo eso no lo hice. A ver, dice que realiza un salto en una arista inclinada de 25 grados sobre la horizontal y con un desnivel de 10 metros. ¿Qué significa? Que empieza el salto a los 10 metros. Claro. 10 metros. Y hace así, porque también lo que nos dice es que está inclinado con respecto a la horizontal con 25 grados. O sea, si trazamos una paralela a la horizontal, con respecto a ella va a tener una inclinación de 25 grados. ¿Se entiende? ¿No es cuando I inicial es distinta a Cuando I I inicial. final? Claro, exactamente. Ese mismo. Entonces, nos dice que la velocidad inicial es de 20 metros sobre segundos. ...20 metros sobre segundos. Y nos pregunta la altura máxima alcanzada, o sea que vamos a usar esta fórmula de acá, ¿sí? Y el punto de impacto. Entonces, ¿cuál va a ser la altura máxima? ¿Cómo lo vamos a sacar? Haciendo altura máxima igual a la velocidad inicial por el seno
de tita al cuadrado dividido 2 por la gravedad. Manu, dice Cata que salió porque le anda mal el wifi, que ahora entra. Bueno, Ahí estamos para atrás con el wifi. a todos nos anda mal. La velocidad inicial es 20. 20 metros sobre segundos. Por el seno de qué ángulo? 25. De 25. Al cuadrado dividido 2 por la gravedad, que es 10 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Alguien hizo esto? ¿Esta cuenta? Yo. ¿Cuánto te dio? 3,57. 3,57. Perfecto. Y está en metros. Entonces, el X máximo, acá, la altura, perdón, esto es la EDI, no el X. Esto es el Y máximo. Entonces, la altura máxima, que va a ser más o menos por acá, va a ser de 3,57. Igual no me cierran las cuentas. Algo tenemos que haber hecho mal. Porque si empieza a los 10 metros, la altura máxima no puede ser más chica. ¿Se entiende? Sí. Yo ahí lo estoy haciendo igual. A mí también me da 3,57 cuando hago la cuenta. 7,2 me da a mí. Ay, Dios. Sí, a ver, a mí el tiempo... Se nos está quedando sin tiempo la reunión, encima. Pasa que a mí también me dio 3,57 y no sé qué es lo que estamos haciendo mal. O sea, la cuenta esta está bien. La altura máxima me tiene que dar esto. Capaz que está mal planteado el problema. Probablemente. Lo peor de todo es que yo tengo las respuestas y me dice eso. Capaz que está haciendo este salto, chicos. Pero la altura máxima sería 10. Bueno, lo dejemos así y yo después les digo qué es lo que tenemos mal. ¿Les parece? Sí. Vamos a hacer el X máximo, que ese sí me dio bastante coherente, o un poco. En realidad, este ejercicio es el que más dudé porque tiene respuestas bastante incoherentes. El X máximo lo podemos sacar como la fórmula que dijimos hoy. Velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo de vuelo. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar el tiempo de vuelo, como lo sacamos hoy, ¿sí? 2 por la velocidad inicial por el seno de tita dividido la gravedad. ¿Eso qué es, Manu? El tiempo que tarda en llegar acá. El tiempo de vuelo, digamos. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, entonces sacamos el tiempo de vuelo y me va a quedar 2 por 20 por el seno de 25
dividido 10 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Esto alguien lo hizo? A mí me dio 1,69, creo. Perfecto, 1,69. Entonces ahora, esto, voy a hacer una línea acá, el X máximo va a ser la velocidad inicial, 20 metros sobre segundos, por el coseno de 25 grados por 1,69. ¿Y esto alguien le dio? A mí me dio 30,24, pero porque la anterior me había dado 1,68. Bien, 30,24. Bueno, O a mí me dio, por ejemplo, con 1,69, 30,6. 31,26. Es que va a variar entre 30 y 32, más o menos. ¿Sí? Sí, pero Pero está. a mí me dio el anterior, o sea, el tiempo de vuelo me dio 1,69. Y acá te A dio. mí también me dio 1,69 y el resultado me dio 30,6. Sí, a mí también. Bien, bueno, está bien. Yo les digo, va a variar dependiendo de la cantidad de decimales. Yo lo que agarro es, agarré lo que me dio esto sin sacarle decimales, por ejemplo, y después multipliqué estas dos cosas sin sacarle decimales. Si alguien puede Claro. agarrar y decir, cambiar el 1,69345 por 1,69, ¿sí? Esperen que voy a guardar esto. ¿Se entendió este problema? Sí. Sí. Sí, son respuestas medio incoherentes, pero la idea es que planteen bien las ecuaciones. Nos queda menos de un minuto, cortamos acá y ahí les mando el link de nuevo. ¿Les parece? Sí. Bien.